universal. Entonces voy a dedicar 2 segundos a hablar de lo local y lo universal, porque es algo que me preocupa y que quería yo también tocar. Miren, en el arte yo siempre he pensado que no se puede hacer arte universal. Es decir, no puedes hacer una novela sobre la experiencia humana en todo el mundo a lo largo de todos los tiempos. Sería la novela interminable. Ninguna persona, ningún personaje va a ser todos los personajes. Pero el truco que usamos es maravilloso. Tomamos lo local, tomamos algo absolutamente local, un pequeño lugar de La Mancha, donde vive un señor muy chiflado, con un vecino que es muy buena persona, un tanto ingenuo, y decide que se va de caballero y se mueve por las llanuras de La Mancha, que es una zona muy específica de España, y es universal. A través de lo más concreto, de lo más local, podemos contar lo universal. La lucha por el poder de Ricardo III ocurre en 3 lugares, en 2 campamentos de guerra y en un castillo o palacio. Ricardo III es un rey deforme, físicamente deforme y absolutamente enamorado del poder. Shakespeare nos puede contar toda la experiencia del poder a través de Ricardo III o de Macbeth. Dostoyevsky nos puede tocar en lo más profundo hablándonos de lo que pasa en un pueblito en el que vacacionan 4 burgueses rusos en algún lugar del Mar Negro donde nunca hemos estado. Y lo sentimos propio, nos identificamos con esas personas extrañas de otra cultura que viven en un lugar donde no estamos nosotros y lo logra hacer universal. Kafka puede identificarnos con un hombre que despierta convertido en un bicho y que no sale de su departamento, de su piso, de su habitación incluso, durante la mayor parte de la novela. Los pintores pintan personas concretas, pienso, voy a volver a uno de mis cuadros favoritos, los comedores de patatas, las 5 personas que están allí en esa pequeña cabaña de la Holanda pobre de fines del siglo XIX, de alguna manera nos representan a todos y nos hablan a nosotros. Ese ir de lo local a lo universal, eso de usar la música folclórica o las cantos o los instrumentos o las líneas melódicas o las relaciones armónicas de la música de Irlanda o de Mongolia Exterior. Hay un grupo de metal mongol genial que he estado oyendo, Wu, creo que se llama Wu. Lo que define al verdadero arte es la capacidad de que lo sientas propio, de que lo local se convierta en universal. Pero hay un problema que me está preocupando recientemente y esto es una reflexión a medio cocinar porque quiero compartir con ustedes a ver qué me dicen al respecto. Estamos haciéndolo mal. Una historia de una persona que sea homosexual y que se enfrenta al rechazo de la gente a su alrededor puede ser perfectamente sentida por cualquiera de nosotros que no seamos homosexuales, como los homosexuales pueden sentir perfectamente la historia de amor de una persona, de una pareja heterosexual, que es lo que les hemos enchufado en el cine durante décadas, ¿no? Si hay una forma, hay una aproximación artística para universalizar esas experiencias personales. Brokeback Mountain, por ejemplo, fue una excelente manera de universalizar una realidad que parecería local, parecería pertenecer solo a un grupo determinado de personas. Pero siento que en algunos casos, no en todos ni mucho menos, las personas que asumen cierta identidad étnica, racial, las razas no existen, pero la gente cree que existen, cultural, lingüística, sexual, de género, sexo y género no son lo mismo, que no les hagan creer que son lo mismo, no lo son, de preferencias
incluso dietéticas, como si uno es vegano, se parece que están escribiendo, pintando, haciendo cine, haciendo televisión, haciendo teatro, solo para los suyos. Sin ese salto que tiene la capacidad artística de universalizar la experiencia local, la experiencia aislada, la experiencia en pequeño, para reflejar la complejidad de todo el universo, para reflejar la complejidad de toda la sociedad, para tocar los corazones de todos los seres humanos, sean lo que sean, sean como sean. Y eso a mí me parece muy peligroso. Ese utilizar la burbuja de la identidad como una cámara de eco, donde mi música es solo para mi gente, y esto tiene que ver en cierta medida con la apropiación cultural de la que hablábamos antes. Mi experiencia solo la puede entender el que viva mi experiencia de la manera más cercana a mí. Es una traición al arte. Es una traición a la responsabilidad que tiene el arte de ser la expresión humana por excelencia. Ningún animal canta por gusto ni pinta por gusto. Usan herramientas, los animales usan herramientas, sí, los animales se comunican, por supuesto que se comunican. Todo lo que creíamos que era lo característico del ser humano, la historia, la etología y la biología nos ha demostrado que no lo era, ¿no? Somos el ser que usa herramientas. No, mira, los cuervos lo hacen, los pinzones lo hacen, los chimpancés lo hacen, los gorilas lo hacen. Nah. Bueno, pues somos los únicos que nos comunicamos. Nah, mira, se comunican un montón de animales con un lenguaje bastante menos desarrollado, pero bueno, son matices. Somos el animal que hace arte, el animal que hace ciencia. Y jugar a que lo que estamos creando no es para todo el mundo, sino solo para esta pequeña burbuja en la que nosotros mismos nos hemos metido identitariamente, me parece muy, muy, muy peligroso. Me parece muy peligroso porque además contribuye a romper a la sociedad humana en fragmentos irreconciliables entre sí. Yo siempre he pensado que debemos trabajar desde lo local porque no hay otra forma. Tú conoces tu sociedad, pero tratas de tomar de tu sociedad aquellas esencias con las que se puede identificar a alguien que no la conoce, ¿no? Me acuerdo que yo lo intenté hacer cuando hice mi novela sobre grupos de rock de barrio. Yo pertenecía a grupos de rock de barrio. Y obviamente un grupo de rock de barrio de la Ciudad de México donde matan a un dependiente de una tienda de comestibles y todo aquello tiene que ver con los niños de la calle, pues una rarísima, una persona que en una ciudad donde no haya niños en la calle, se lo tengo que contar de modo que lo sienta propio. Y me dan mucho miedo los compartimientos estancos del identitarismo, no solo en lo que hemos hablado antes, sino también en el arte.